ahorita de lo que estamos platicando es de los poderes oscuros que va a enfrentar Claudia Sheinbaum, que son pues, el crimen organizado, Trump, el poder económico, los medios de comunicación y ahorita, bueno, lo del poder judicial que nos tiene a todos bastante alertas. Quédense en Radicales, va a estar bueno. Bueno, estamos en Radicales y lo que estamos analizando son las fuerzas oscuras, así les llamamos, que enfrentará Claudia Sheinbaum, porque finalmente, digamos, lo que ha pasado es que el gobierno de López Obrador fue, digamos, una presidencia en búsqueda de un cambio de régimen, que desde ahí, desde ese círculo, trató de extender, digamos, la transformación a un cambio de régimen y se fueron conformando las distintas fuerzas oscuras en contra. Y Claudia Sheinbaum tiene el mismo problema, quizás más claro porque ahora ya están coaligadas, digamos, ya quedó muy claro, digamos, el bloque, academia, medios de comunicación, poder judicial, ¿no? Me recuerda mucho, por ejemplo, aquella conversación por Skype de Aguilar Camín con sus excompañeros del Patria, que decía, movamos al Poder Judicial, ¿no? Él con sus compañeros del Patria diciendo una cosa así. Entonces creo que esto es mucho más claro ahora. ¿Cuáles son las fuerzas que están en contra del cambio de régimen? Es decir, de pasar, no sé qué opinas tú, Héctor, de pasar de un principado a una república, ¿no? Sí, es una cuestión muy importante porque durante el sexenio de López Obrador se supo cuál es el poder que tienen estas fuerzas oscuras, como las hemos llamado aquí. A mí me gustaría hacer un ejercicio de retrospectiva para rememorar cuándo surge esta idea de las fuerzas oscuras. Todos recordamos en 2004, el año de 2004, cuando López Obrador era jefe de gobierno, que se organizó esta famosa Marcha de Blanco, que tenía la intención de ser una protesta en contra de la inseguridad, pero que una parte del PAN y un ala de la extrema derecha, del Yunque, Velasco Arzac, esta serie de personajes que en ese momento con Vicente Fox en el poder tenían mucha influencia, se la quiso apropiar y quisieron poner en esa marcha en la vanguardia al PAN para que se convirtiera ya no en una exigencia nacional general contra la inseguridad, sino en una protesta local en contra de López Obrador. Y una manera de contrarrestar de parte del gobierno de López Obrador fue sacar unos cómics, unos volantes donde explicaban la situación de la inversión en seguridad y patrullajes y programas sociales para atraer a los jóvenes, etcétera, para combatir la inseguridad en la Ciudad de México. Y ahí se usó por primera vez este término de que había fuerzas oscuras detrás de esta marcha. Y en ese momento era muy interesante ver cómo en el discurso de López Obrador, que siempre ha sido esta idea de que en México durante la era neoliberal gobernó una mafia del poder. ¿Qué significa esto de mafia del poder? Porque está vinculado a la cuestión de las fuerzas oscuras, que en realidad son los poderes fácticos, o ciertos poderes fácticos, o ciertos poderes institucionales que rebasan su margen de acción para entrometerse en otros ámbitos y así convertirse en una especie también de poder fáctico. Yo quiero hacer una distinción porque la mafia del poder y las fuerzas oscuras de aquel entonces ya son muy diferentes a las que son hoy. Y eso nos habla de los cambios que han ocurrido en el país. En aquel momento, por ejemplo, López Obrador acusó que quien estaba detrás de
de esta marcha era Marcha Blanca. La Marcha Blanca. Estaban las televisoras, el PRI, el PAN y como cabecilla de todo ese grupo, Salinas. En la idea de que Salinas mangoneaba a un grupo de políticos importante, tanto en el PAN como en el PRI, en ese momento Roberto Madrazo, el jefe Diego, que era senador y presidente del Senado de la República, y a un grupo de empresarios en el Consejo Coordinador Empresarial, en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que todavía se llamaba así, y que ellos eran los que tenían al gobierno de Vicente Fox apercollado. Hoy ese grupo, esa mafia del poder, esas fuerzas oscuras están muy disueltas. Pensemos, por ejemplo, en estos empresarios, que ya muchos de ellos no están en esa misma tesitura de agraviar cuanto puedan a López Obrador como presidente. Pensemos, por ejemplo, en el gordillismo, que en aquel momento era muy poderoso. El Baester Gordillo tenía capacidad de movilizar en elecciones y controlar quién contaba los votos en elecciones a muchísimos maestros. Hoy el gordillismo está disuelto, muchos de ellos incluso se han sumado a Morena, porque desde siempre habían tenido la intención de romper, probablemente, otros por oportunismo, sin duda, y el Baester Gordillo sí sigue en esta oposición radical a López Obrador, incluso participando en las marchas rosas de la Marea Rosa. Es cierto, ahí la vimos. Sí, claro, ahí estaba, la mapache electoral por excelencia. Bueno, ahí los mapaches, Roberto. Bueno, una cosa maravillosa. Vicente Felipe Calderón y Margarita Zavala, a quien le negaron su registro por falsificar firmas. Ahí estaban por la democracia. Sí, no, una cosa indigna absolutamente. Pero a lo que voy es que esas fuerzas oscuras, unas se disolvieron, otras se fragmentaron y se han ido acomodando en otras partes de la política. ¿Cuáles son las fuerzas oscuras hoy? Ya las mencionaba Fabricio. Me parece que hoy tenemos ya una reconfiguración del poder en México. Estos empresarios que en algún momento fueron tan sectarios, algunos han pagado impuestos y se han no alineado, sino que redujeron su virulencia contra el gobierno, y eso ya ha sido una gran ganancia. Otros siguen en esa tesitura de no pagar impuestos y tener como recurso judicial, tener como recurso para ello el Poder Judicial, como es el caso de Salinas Pliego. Entonces sí amerita la pena ver cómo ya esta disolución de las fuerzas oscuras de antes y la mafia del poder de antes habla de que hay un cambio total de 2018 para acá que ha hecho que esto se aglutine en sectores específicos y que haya otros que de 2006 para acá hayan crecido, como el caso del crimen organizado. Sí. Entonces yo abriría con eso y trataría de ir desentrañando otros elementos en mis siguientes intervenciones. Bueno, hay una certeza, digamos, de que siempre hay poderes oscuros operando, o sea, eso siempre lo tenemos claro, pero también depende de dónde estés parado, porque seguramente cualquiera de estos poderes voltea a ver hacia Claudia Sheinbaum o hacia López Obrador como los poderes oscuros que ahora están al frente de la República, ¿no? Y esa es una realidad con la que tenemos que navegar, porque se trata también de una confrontación de dos frentes que son antagónicos, contrapuestos, que son históricos, históricos y con ideas muy distintas de nación. En ese sentido, pensaría que, en efecto, hay un poder que ha sido el constante, que se ha mantenido en México en los últimos 2 siglos, y es el poder económico, con distintos rostros, con distintas formas, pero son poderes que se han mantenido desde la República, incluso en el Imperio se fortalecen, en la República restaurada, otra vez están en el porfirismo, no se diga, se convierten en y luego tienen la habilidad para transitar durante la Revolución y luego después de la Revolución irse colando y conservar los privilegios. O sea, es un poder que es lineal, es muy oscuro, es muy hábil,
Tanto que lo que decía el presidente López Obrador el jueves es que, anclado al Poder Judicial, por ejemplo, un núcleo de empresarios ha logrado evadir 130,000 millones de pesos. Y no se nos olvide que es uno de los poderes. Anclado al Poder Ejecutivo, otro grupo de empresarios, o los mismos, habían evadido 400,000 millones de pesos con la condonación que dispensaban los presidentes. Entonces tienes ahí un poder antiguo, digamos, con pedigrí, que ha estado ahí oscuro, porque son fortunas que se han hecho al amparo del poder, al amparo de los privilegios, etcétera, y ahí está. Ese es un poder oscuro que ha estado en esta república, desgraciadamente, por mucho tiempo. Luego está el poder mediático, que ha tenido picos y valles, ¿no? Distintos picos y distintos valles. Yo creo que está en un gran valle en este momento, o sea, en un gran bache, y la reconfiguración de la prensa le está llamando a la puerta. La va a tomar la prensa, lo va a hacer los medios de comunicación, yo no estoy tan seguro. Yo escribía apenas en estos días, decía que la soberbia es un veneno antiguo en nuestro oficio que va a terminar influyendo en que algunos medios no cambien. No veo algunos periódicos y algunos medios de comunicación cambiando. Yo creo que, por ejemplo, si tú te vas casi por estado, los principales periódicos estatales se van a hundir con los apellidos de quienes lo lanzaron. Porque además estamos hablando de puras familias, ¿no? Sí, voltea a ver a Jalisco. Voltea a ver a... Yo creo que, por ejemplo... A Veracruz. Pero voltea a ver a Monterrey. Yo creo que Reforma va a tener la capacidad, yo creo, de representar a un sector casi por default, que está muy vinculado al PAN, porque el que realmente tiene la posibilidad de regeneración es el PAN, no el PRI, no, el PRD no, ya desapareció. Sí, es cierto, yo coincido con eso. Sí. Y tienes ahí otro sector que en sí mismo tiene valles y altas, ¿no? De repente es muy poderoso, de repente se va a la fregada y yo creo que ya no se va a levantar con mucha facilidad de esto que viene. Bueno, ese es otro poder. El poder, el crimen organizado, el poder criminal, es en sí mismo otro muy grande de los retos del gobierno de López Obrador, pero también, y creo que todavía más, del gobierno de Claudia Sheinbaum. No le toca al presidente López Obrador confirmar, por razones claras, confirmar si su estrategia fue buena o no. No le toca porque él dijo va a tomar tiempo. Le va a tocar a Claudia, y Claudia ya no tiene tiempo. O sea, Claudia sí tiene que mostrar que lo que hizo en la Ciudad de México es replicable en el resto de la República y lo tiene que hacer rápido y bien. Y sin caer en la tentación de la mano dura, pero al mismo tiempo yo creo que va a tener que apretar. O sea, algo que el presidente López Obrador no quiso hacer. Bueno, ahí andan los menchos sueltos y haciendo desastres y son una vergüenza para el país. Sí lo son. Las cabezas del crimen organizado son una vergüenza para el país. Porque si puedes voltear a México y decir qué padre que esté creciendo tan bien, que tengan un gobierno nacionalista, luchón, que volteó a ver a los pobres, pero, o sea, ¿qué van a hacer con el crimen organizado? Y está mal, pues, ¿no? Hay que hacer algo con el crimen organizado. Entonces está ese otro poder que yo creo que no viene de con Felipe Calderón, sino que viene concretamente, se configura con Carlos Salinas de Gortari. O sea, él es el que, encabeza la política económica que depauperiza el campo, de donde vienen gran parte de estos grupos criminales. De hecho, la reforma del artículo 27 es causante de todo el asunto del crimen organizado. Acabas con el ejido, se acaba con la protección al campo, etcétera, y entonces vienen políticas económicas que alimentan al crimen organizado. Pero por el otro lado, no se nos olvide que cuando Carlos Salinas de Gortari luego llega, lo primero que hace es mandar a Guillermo González Calderoni
a dar golpes estratégicos a las cabezas del crimen organizado en ese momento. No se va contra don Juan en el caso de Tamaulipas, pero sí se va contra la muñeca para extorsionarlo, ¿no? En el Pacífico, porque era un solo cártel, el cártel del Pacífico, se va contra Miguel Ángel Félix Gallardo, llega González Calderón y cachetea a Félix Gallardo como para decir, ya llegó un nuevo jefe, y luego al mismo tiempo empiezan las sospechas de corrupción de altos vuelos, que es Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Y todo lo que conocemos ahí. Entonces, hay poderes, retomando donde dejaba Alejandro, hay poderes antiguos que va a enfrentar Claudia Sheinbaum y poderes nuevos que tiene ella que enfrentar, y pongo sobre la mesa Donald Trump. Lo de Donald Trump a mí me parece que es crucial. Hay un documento que no está circulando, pero han salido como pedazos, ¿no? Que se llama el Proyecto 2025, que hizo el Instituto Conservador, que normalmente el Instituto Conservador, el Conservative Partnership se llama, viene del Heritage, ¿no? Que siempre hace los programas de los conservadores en Estados Unidos desde Reagan. Y ahora está circulando ciertas partes del documento, tiene 900 páginas. Trump ha negado que él tenga que ver, pero sí en el New Yorker salió un artículo de Jonathan Blitzer que dice que pues, sí, o sea, parte del financiamiento de los 20 millones que costó ese documento vienen de Save America, de la organización de Trump. Y entonces, en ese documento, lo que tiene que ver con México es terrorífico, ¿no? O sea, sí hay una intención por un lado, de fortalecer, digamos, la presencia del ejército norteamericano, no del Homeland Security, del ejército norteamericano en la frontera con México. Sí hay la intención de bombardear a los cárteles, porque ellos suponen que los cárteles están como en un lugar, ¿no? Claro, todos viven cables en una unidad habitacional, todos bombardeados ahí. Así es. O no, en un rancho. En un rancho. Como para el típico, ¿no? Exacto, como Caro Quintero, ¿no? El rancho El Búfalo. Ellos suponen eso, entonces que se puede bombardear. Y entonces, bueno, tienen todo este discurso antiinmigrante, cuando ya se desfasó además todo el fenómeno de la migración en Estados Unidos, donde ya los mexicanos no son el principal problema, digamos, sino que es Haití, Venezuela, incluso la India, países de África, que llegan vía México a la frontera. Pero bueno, en este documento se habla de eso. Y se habla también de una cosa que sería muy grave, digamos, que es fortalecer el poder que tiene el presidente, o que tendría Trump, de llegar a la presidencia, sobre la fiscalía, ¿no? Quitarle la autonomía a la fiscalía y que la fiscalía dependa una vez más del poder ejecutivo. Y entonces, en ese sentido, ahí, si le sumas la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026, tienes el paquete Estados Unidos para Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer? Entonces, cuando ella anuncia su primer gabinete, ella dice, bueno, es Marcelo Ebrard, el de Economía, ¿no? Va a tener en su encargo la revisión del Tratado de Libre Comercio. Él sabe perfecto cómo son los hilos en Estados Unidos, hizo campaña en Estados Unidos a favor de Hillary Clinton y tiene los hilos, fue secretario de Relaciones Exteriores y él es. Y después pone a Julio Verdeguer en Medio Ambiente y él dice, no va a haber maíz transgénico, que es uno de los temas cruciales con los Estados Unidos. Monsanto se retira, digamos, del litigio que tiene en México y se va perfilando, digamos, cuál va a ser la política de Claudia Sheinbaum de enfrentar la parte económica, comercial, de soberanía alimentaria por esa vía. Pero tiene todo el asunto de que los trumpistas, muchos republicanos, muchos demócratas acusan a México de la crisis del fentanilo, ¿no? Cuando pues, todos sabemos que es culpa de ellos,
que es culpa de la FDA, que le dio la aprobación a los opiáceos para que fueran legales en Estados Unidos en unas dosis incontrolables y que crearon un problema de adicción terrible, todo para beneficiar a la familia, nuevamente la familia Perdue, que era la del laboratorio para hacer estos opiáceos, ¿no? El medicamento para el dolor. Y entonces, bueno, se le ha echado la culpa a México de la crisis del fentanilo, y hay varias alternativas. Todas las que propone Estados Unidos son de intervención en México. Todas. Los demócratas proponen planes para reactivar la seguridad binacional. Ahí estaba Xóchitl Gálvez. ¿Se acuerdan de Xóchitl Gálvez? Sí, claro, sí. Proponiendo aduanas binacionales con presencia del ejército norteamericano en nuestras aduanas. Lo propuso en el Wilson Center. Bueno, esa es una parte, pero la parte más radical, a la derecha, por supuesto, es esta idea de Trump y de Stephen Miller de bombardear quién sabe qué lugares en México donde se supone que se produciría el famoso fentanilo, ¿no? Creo que este es un ejemplo ahí muy importante de cómo hay una sobreideologización de este tema en Estados Unidos y una carencia de un diagnóstico confiable. A eso le añadimos el hecho de que pues, la candidatura de Donald Trump no solo se fortaleció, sino como que se ha envalentonado después de lo que ocurrió en estos días con este atentado que todavía tiene ahí sus aristas por explorarse y por desentrañarse, pero nos encontramos ante un grupo político así de intransigente, con todos los defectos que le conocemos ya a Donald Trump, que además está envalentonado. Está el discurso de los republicanos ahora se ha tornado en decir Trump no solo es el elegido del pueblo, sino que es el elegido de Dios, sí, o algo así, porque se salvó de un atentado. Bueno, y también eso nos habla de las carencias que ha tenido este país que se autonombra la primera democracia en el mundo, ¿no? No es la primera vez que atentan contra un candidato presidencial, cosa que no tendría que ocurrir en una democracia normal. Pero bueno, ese es otro debate. A lo que me refiero es que este grupo envalentonado, pues si llega al poder va a significar no solo un reto, sino una amenaza muy fuerte para México, por este diagnóstico tan maniqueo que suelen tener, que viene de su visión del mundo, una visión del mundo elitista, maniquea, donde hay gente esencialmente mala, donde hay gente que tiene que ser combatida, no se debe profundizar sobre qué hay detrás y ver cómo se resuelve de fondo, sino que pues hay que eliminar el mal. Así ha sido muchos de los elementos de la política exterior estadounidense durante todo el siglo XX y en buena parte del siglo XXI, y ahí sí, sin mucha distinción entre republicanos y demócratas, aunque haya mayor maquillaje con la política exterior demócrata. Pero entonces está este reto ahí. Me parece que Marcelo Ebrard tiene ya una experiencia muy importante como canciller, y aunque esté hoy en la Secretaría de Economía va a aportar mucho en ese sentido para dar elementos sobre cómo lidiar con la fiera, ¿no? Con quien sea que llegue a ganar en Estados Unidos en este año. En otro aspecto, y también para hacer una conexión con este tema y con uno de los poderes fácticos que ha crecido de 2006 para acá, cuando surgió este término de las fuerzas oscuras, que ha sido el crimen organizado. Durante el gobierno de Felipe Calderón, un gobierno fraudulento que precisamente para tratar de legitimarse emprendió una acción que hoy sabemos que no solo fue improvisada, sino que fue perversa y corrupta, como la de... Exacto, fue corrupta. Corrupta. No podemos ya hoy seguir pensando que fue o una equivocación o una improvisación. No, fue algo articulado a propósito para dañar al país.
que fue la presunta guerra contra el narcotráfico encabezada por un narcotraficante. No un cómplice de los cárteles, un narcotraficante él mismo. Está condenado por narcotráfico. Por narcotráfico, por traficar cocaína a Estados Unidos. Así es, no por ser cómplice, ni por ocultar o por... No. Exactamente. Narco. Porque una complicidad podría ser, como si hay muchos casos en México de gente que está presionada para actuar a favor del crimen organizado. Es correcto, así es. Pero una cosa es estar presionado porque tienes la bota encima y no tienes recursos para defenderte, y otra es que tú deliberadamente seas un criminal y estés en las instituciones públicas favoreciendo criminales, que fue el caso de García Luna, e insisto, no es el único García Luna. Está también toda la égida, la plana mayor de la Policía Federal, y el caso es que tenemos ya elementos de sobra para pensar que el gobierno de Calderón deliberadamente hizo crecer al crimen organizado en estas células y estructuras corruptas. Aún así, pensemos, ¿cuánta gente estaba involucrada en el crimen organizado a partir de 2006 por presión o sin quererlo? Los números son enormes. Gente forzada a participar, empresarios extorsionados, comunidades obligadas a hacer esto y aquello. El número de gente que se involucra en eso no por decisión, sino por presión, pues te podemos hablar de cifras de centenas de miles de personas, millones de personas, y cuando haces una guerra vas a exterminar a esos como enemigo. Y esta sí es la lógica que imperó en el panismo de 2006 a 2012, y es la lógica que sí puede imperar en la visión republicana en Estados Unidos. Y en esta medida, ¿cuáles son las consecuencias reales? Dejemos lo ideológico por un momento. ¿Cuáles son las consecuencias reales? Las consecuencias reales fue que este poder fáctico creció de manera desmesurada de 2006 a 2012, y todo eso sigue siendo hoy un gran reto. Es la herencia. Si cualquier cosa que vaya en el sentido de tratar de resolver este problema debe considerar esta mirada panorámica, histórica, porque si no caemos, lo decías tú, el maestro Páez lo decía hace un momento, esta tentación de la mano dura pareciera que es la salida inmediatista, pero pues no va por ahí. Tiene que ser esta visión panorámica. Bueno, y nos falta decir que México tiene una demanda por lo de las armas. Así que es. Pasan de Estados Unidos a México. Así es, que también la mayor parte de eso se dio específicamente en el momento de Rápido y Furioso, que fue el traspaso de armas más importante, bueno, en términos numéricos más importante de la historia. Entonces, pues esta mafia del poder, este crimen organizado, estos poderes fácticos están hoy pues en esta circunstancia donde significaron un reto enorme para el gobierno de López Obrador y significan un reto aún mayor para Claudia Sheinbaum, porque en efecto ya las políticas sociales echaron a andar, ya hay un intento de recuperar a la juventud, que es uno de los pilares del que se nutre este grupo, pero falta que lo que sí tuvo éxito en Ciudad de México, que fue el combate inmediato al delito y a la delincuencia, pueda replicarse a nivel nacional. ¿Qué podemos esperar de Claudia Sheinbaum, digamos, como presidenta? ¿Cómo va a responder a cada uno de estos grupos de poder, algunos de facto, algunos heredados, algunos antiguos, otros renovados, digamos, en este último tramo de la vida de la República? Primero, yo creo que va a tener que responder de manera muy distinta y con un instinto muy particular, porque es una mujer. Y yo creo que yo espero, pues, ¿no?, como mexicano, que eso le dé tenga una impronta en ella, porque ha estado en los poderes de facto. Y decía, ¿cómo va a resolver los primeros 100 días que son los más importantes de un gobierno? Por eso casi todos los gobiernos marcan 100 días como el primer empuje. Va a ser como López Obrador, que decidió deliberadamente no enfrentar, como la mayoría en el mundo lo hace,
los primeros problemas y dejaron huellas. O sea, Carlos Salinas de Gortari metió un líder sindical a la cárcel, fue por un líder criminal y lo metió a la cárcel, fue por un político, lo metió a la cárcel, para dejar, digamos, poner... Claro, él tenía una idea muy perversa del poder y quería dejarlo, pero ¿cómo lo va a hacer Claudia y cómo lo va a hacer como mujer? Yo creo que ella es muy consciente, y qué bueno que lo sea, de que va a gobernar como mujer. Ahí están las políticas públicas que acaba de presentar. O sea, sí, es un cambio importantísimo con respecto a López Obrador y a la mayoría de los gobiernos. O sea, sí es un proyecto que no se había presentado. Ella plantea la modificación incluso de la Constitución para poder garantizar ciertos a la mujer. Ahí hay una cosa, nada más te interrumpo un tantito. Hay una cosa interesante sobre eso. No es que sea una mujer, digamos, sí, sino que es una mujer que llega con un proyecto feminista. Sí, claro, ¿no? De acuerdo. Porque la diferencia con Norma Piña, digamos, que dijo, ay, rompí el techo de cristal y no sé qué, pues sí, porque eres mujer, pero tú vienes del proyecto del PRI. Es correcto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Sí viene de un proyecto feminista de largo aliento, sí, desde antes del terremoto del 85, toda esta, que también simboliza Brugada en la Ciudad de México, clara, ¿no? Sí. Pero bueno, era eso, que es como parte de un proyecto feminista. Así es. ¿No? Ahora, yo no le veo problema con que ella tenga una reacción de mujer. No le veo ningún problema. ¿Cómo, o sea, ¿a qué te referirías con muy concretamente? Mira, nosotros hemos gobernado el mundo, los hombres, históricamente. Hemos gobernado el mundo y ve el mundo que tenemos. O sea, yo esperaría, de verdad, sin que suene sexista, que existan respuestas que no hemos visto a partir de un cambio. O sea, de un cambio, que llegue una mujer al poder. Yo esperaría respuestas. Yo creo que va a haber mayor sensibilidad. Por ejemplo, en sectores donde no las hubo con López Obrador y hacia atrás, con Claudia sí las va a haber. Yo creo que ella va a tener más sensibilidad. Al final es una madre. Al final es una abuela. Y muchos de los sectores más vulnerables de México son madres y son abuelas. Sí, claro, ahí hay una identidad política. Bueno, de entrada, o sea, hay una gran identidad. Ahora, me regreso al tema de los poderes. Las mujeres siempre están bajo presión de mostrar más, siempre. Ella lo sabe, de hecho lo hemos platicado, el día que estuve en la oficina lo platicamos, los periodistas, que estuvo más bien en los periodistas, lo platicamos en vivo y en directo, a usted lo van a presionar y le van a exigir más que a un hombre. Y yo se lo tengo muy claro. Y yo creo que es bueno que lo tenga claro. Yo creo que está bien que lo tenga ya clara para que las respuestas sean, y yo creo, van a ser doblemente razonadas. Yo creo que ahí se va a mezclar el instinto de una mujer como valor, como parte de su fortaleza, con un pensamiento científico que está probado en ella. Con el cálculo científico, ¿no? Que está probado además en ella. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que los primeros 100 días ella los está pensando, porque yo creo que es muy sistemática y muy sistematizado todo lo que ella hace, y lo está pensando como los primeros 100 días, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y son 3 meses donde la mayoría de los gobiernos del mundo tratan de dejar algo, de mostrar algo, de decir, esto es lo que voy a hacer. Al presidente López Obrador le faltó eso. Él dice que no, pero yo creo que sí. Por ejemplo, creo que cuando él llega con ese bono democrático tan alto, en el Congreso le aprueban algunas cosas. Acuérdense ustedes. Sí, 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 porque tenía mayoría. Sí. No, y además traía bono democrático. Dile no a López Obrador en ese momento, enfréntate a la población. Yo creo que Claudia va a llegar con un bono democrático, lo tiene que aprovechar. López Obrador no lo aprovechó para en su momento generar una gran reforma de Estado que le habría beneficiado mucho al país. Entre ellas la reforma del Poder Judicial. Creo que debió haber aprovechado ese primer impulso para decir, los juzgadores están en una gran bronca. Hay muchos podridos. Pero al final digo, yo no sé si fue una equivocación de López Obrador, pero al final no resultó mal, porque impulsó lo del plan C. Yo te veía el otro día en los periodistas. Yo lo tengo más claro que nadie. El plan C hizo que hubiera 36 millones de votos. Oye, en enero lo estábamos diciendo Álvaro y yo, decíamos,
ojalá, lo decíamos yo en vivo, ojalá la oposición sea tan ciega y siga creyendo lo que le sembró Aguilar Camín y toda la academia. Cuando habla de Aguilar Camín, habla de un estilo de ser, ¿no? Vamos a llamarles los notables. Los notables, los catedráticos notables. Ándale, catecistas, sí, porque son repetidos. Catecismo es ecos, hacer eco. Y esta gente no produce ideas, hace eco de absurdos que se debieron haber desmentido y abandonado hace lustros, pero bueno, por eso son más catequistas que catedráticos, pero bueno. Sí, está bien. Que andan los catequistas, ¿no? Yo creo que sí tiene una gran oportunidad de aprovechar el bono democrático. Yo creo que ella lo tiene que aprovechar. Yo creo que tiene que aprovechar los primeros 100 días. Es un momento muy importante para ella, ya no puede perder tiempo absolutamente ni oportunidades. El otro, lo que decía Cia es muy importante. El otro tiene un colmillo que le arrastra al piso, como decía mi mamá, ¿no? Sí. Es un colmilludo bárbaro. O sea, cuando vio que le declararon la moratoria constitucional, como le llamaron, dijo, lo voy a usar y le voy a sacar jugo hasta el final. Y ahí está la elección. Bueno, sí, claro, no le sacó jugo. Millones, cara. Le sacó jugo hasta ahorita. Ahorita están hechos bolas por la sobrerepresentación cuando ellos no quisieron aprobar el plan A de la ley electoral, que significaba que no hubiera esa sobrerepresentación. Entonces, hasta ahorita López Obrador está utilizando, como buen karateca, digamos, la fuerza del contrincante en su contra. Pero me parece interesante este planteamiento, digamos, de cómo Claudia construyó su candidatura y cómo llega, digamos, con pues eso ya no es un bono democrático, ese ya es el tesoro democrático, ¿no? Es la presidenta más votada en la historia del país, tiene mayoría calificada. Y al mismo tiempo, digamos, ella construyó vía Morena y vía los diálogos por la transformación un espacio político propio. Ahí lo tiene, ¿no? Y en ese sentido es interesante cómo plantea una especie de continuidad, pero con estos rasgos, ¿no? Yo diría, efectivamente, ella viene de una lucha feminista, de una lucha social, y por otra parte, de la parte de los científicos, las soluciones técnicas, los datos, etcétera. Era muy, digamos, revelador ver, por ejemplo, cómo todo el discurso de Altagracia, por ejemplo, Gómez, sobre cómo se va a desarrollar regionalmente el país para la relocalización económica, contrastada, digamos, con los testimonios de las mujeres indígenas que estaban pidiendo este tipo de programas, ¿no? de apoyo para las cuidadoras, para que sea una estructura, digamos, por fuera de las casas que pueda apoyar el cuidado en las casas, que es un cambio interesantísimo entre lo público y lo privado, ¿no? Porque el cuidado siempre se ha visto como es motivo de intimidad, es una cosa que sucede adentro de las casas, y lo que está diciendo Claudia en el fondo, digamos, es al Estado neoliberal le sigue el Estado de cuidados, es decir, esa es la ruptura, pero lo público entra a las casas, ¿no? Ya entró con los programas sociales de López Obrador, pero aquí de lo que se trata es de tener una estructura de lavanderías, de comedores, que apoyen. Es muy interesante. Esa idea. Es muy interesante lo que está haciendo y es feminismo de base popular. No es, digamos, un feminismo ideológico ni retórico, sino bastante material, ¿no? Y en ese sentido creo que va a tener esos dos asuntos, como tú lo planteas muy bien. Por un lado, el asunto feminista, el estado de cuidados,
Y por otro lado, las soluciones técnicas a la movilidad, a todo esto que anunció de los trenes, que es la continuación, digamos, de esta relocalización, de cómo México se puede poner en ventaja en Norteamérica para tener todo el asunto de la relocalización. Y ya nada más, digo, porque siempre hay que ser pesimistas, nada más, ya Trump dijo algo de eso y dijo, está pasando algo en México, están poniendo empresas chinas para hacer coches, ¿no? Claro. ¿Dónde están? Los quiero ver. ¿Sí? Y bueno, yo quisiera poner dos temas en la mesa para desentrañarlos. El primero de ellos es esta cuestión de la mafia del poder y hoy qué reto implica para Claudia Sheinbaum. Creo que un elemento que nos ilustra de una manera, pero extenuante, qué cosa es la mafia del poder, es lo que ha ocurrido con Ricardo Salinas Pliego, que ha logrado evadir impuestos, una cantidad que, bueno, aquí en los periodistas se ha revelado la enorme cantidad de dinero que el sujeto debe, y que a través de artimañas judiciales ha logrado mantener esa evasión. Esto de evadir impuestos es uno de los ejes clave a través de los cuales un grupo de empresarios desde 2006 se dedicó a tratar de impedir la llegada a la presidencia de un movimiento popular encabezado por López Obrador. Esa era la gran nuez del asunto. Se les preguntó varias veces a ellos, bueno, ¿y de verdad ustedes creen en estas patrañas sobre que López Obrador es alguien que va a confiscar las casas de la gente para darle casas a los pobres? No, nosotros no creemos en eso, pero sí lo promovemos. Descaro, sí, claro. Y porque nos quieren cobrar impuestos. Exacto. Lo dijeron, sí lo dijeron. Agustín Ortiz Pinchetti lo planteó así porque así se lo había comentado, me parece que fue el exministro Genaro Góngora Pimentel, que bueno, era un ministro de la Corte que sin embargo de aquellos años, de 2005, que simpatizaba con López Obrador y que él le preguntó a los empresarios, oye, ¿cuál es el problema que tienen con López Obrador? Y dice, no, pues desde tiempos de Echeverría no pagamos impuestos y nos los va a cobrar todos. Esa es la nuez del asunto. Esa fue siempre la realidad del conflicto. Llega López Obrador y efectivamente pone en regla a muchos empresarios que empiezan a pagar impuestos y algunos han mantenido esa línea amponil de usar artimañas para no pagarlos. Ahí está la mafia del poder. La mafia del poder no es que seas un empresario exitoso y rico. La mafia del poder es que en colusión el poder económico y el poder político hagan acciones que permitan estas prácticas gangsteriles que benefician a un grupo en prejuicio de la mayoría, porque no pagar impuestos al final es un atentado contra la nación, porque pues todos pagamos impuestos y eso es es como el que no paga el mantenimiento por años en un edificio. Exactamente. ¿No? Todos pagan, pero siempre hay ese faltante, ¿no? Sí. Entre todos se lo pagamos a él. Y se lo estamos financiando. Sí, él daña a todos y se beneficia de todos. Entonces, ese es el círculo vicioso que está ahí presente y que representa muy bien Salinas Pliego con la complacencia de jueces y de ministros como Luis María Aguilar, que ha permitido que se posponga y se posponga esta situación para que él siga evadiendo impuestos. Entonces, ahí está en una sola imagen qué cosa es la mafia del poder y qué reto significa hoy para Claudia Sheinbaum. Y ya la otra parte, que no es menor, vemos también cómo hay una actitud absolutamente antidemocrática de ciertas personas. Una democracia, para que sea tal, debe tener en el centro siempre a los procesos electorales equitativos y a los votantes. Los que hacen la democracia son los ciudadanos. Pensar otra cosa es elitismo. Pensar que la democracia... pensar en el hecho simple de que se piense de que hay garantes de la democracia y que estos garantes de la democracia son un grupito selecto que no eligió a nadie, o que llegaron ahí con mecanismos
no muy claros. ¿Te refieres a quien nos quitó las cadenas? Por ejemplo. Estamos hablando aquí de los catequistas. Es soberbia, no, y también no, es que eso es... No, es locura. Es locura, enfermiza, Sí, ¿no? o sea, Es locura pública, o sea, es así de... sí, o sea, Se pusieron las cadenas que nosotros les quitamos. No puede ser. poco falta para que yo les quite. Que yo les quité. No. Hijo, vale. La democracia se tiene que pensar en colectivo. O sea, nadie por sí mismo Nada. logra. No, es algo, un esfuerzo de muchas personas, de muchos factores y de grandes articulaciones. Entonces, pongo otro ejemplo. La Sala Mayor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en este momento está tratando, no creo que de revertir la elección, sería inviable y sería una cosa... Pero desquitarse a López Obrador, sí. Sí, mancharlo. Sí, tratar de darle un rozón, un llegue, por ejemplo, un abollamiento al auto nuevo que significa el nuevo gobierno, con base en tonterías espeluznantes. Decir que López Obrador puso en entredicho la elección porque interfirió desde la mañanera, eso es atroz. De entrada porque es no entender el poder del Estado, es no entender las herramientas que tiene el Estado. Tienen una referencia muy cercana, que fue 2006. Ahí el presidente de entonces usó dinero público, desvío de dinero público, así es, para lanzar 500,000 de spots en un lapso de 3 meses, y además creó empresas fantasmas en colisión con varios panistas regionales para coaccionar el voto, no para emitir propaganda ilegal, que ya sería eso en sí mismo una cosa grave, sino para coaccionar el voto de comunidades pobres. Y luego mandó a los secretarios de su gabinete sobre todo a Vázquez prácticas Mota, que van repitiendo, la de desarrollo social, Pedro Cerizola, y a Cerizola, bueno, a hacer fraude. Sí, oye, por supuesto. Apenas un momento antes, en un momento exactamente previo, habían desviado 1,000 millones, que sepamos, 1,000 millones de Pemex. 1,000 millones. Acá dice que desvío de programas sociales. Sin aportar un elemento. ¿Dónde hay evidencia? Ya presentaron una denuncia ante la fiscalía. O sea, habla de desvío. Como un mapache electoral pone al presidente López Obrador. Sí, y a eso iba yo. Bueno, José Reveles en 2006 denunció toda esta estructura fantasmas que se creó al vapor para desviar millones y millones del Estado mexicano para coaccionar el voto, no para hacer propaganda ilegal, para coaccionar el voto. Y bueno, no hablemos del desafuero, que fue poner una institución de justicia a encarcelar injustamente a alguien. Usar una herramienta fortísima del Estado contra un ciudadano. Donde participó el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela fue así es. Eso es usar elementos fuertes del Estado para hacer una canallada. Hoy que confundan todo el poder del Estado con una tarima y un micrófono, que es la mañanera, es demencial. Y Jesús. Y Jesús Ramírez Cuevas. Sí, porque sale en la misma. Sí. Y los videos que llega a poner, por favor, es ridículo, es ofensivo a la inteligencia. Sí, claro. Es saber que no conocen los conceptos mínimos de la ciencia política como el Estado. Los desacredita a ellos como funcionarios. Y además... Hay otra cosa, la mañanera puede gustarnos o no, pero es un ejercicio donde hay gente ahí mismo que podría replicarle al presidente y contestarle y negar lo que está diciendo. Entonces no es un ejercicio tan unilateral como sí lo era la propaganda ilegal de Fox. Esto, insisto, el presidente podrá después contrarreplicar o lo que sea, pero es una conferencia de prensa. Creer que todo el poder del Estado se aglutina ahí es demencial. Es última instancia, porque al final se trata de la sala superior y no hay ya manera de apelar, ya no puedes recurrir ni siquiera a la Suprema Corte, o sea, es última instancia de un poder completamente ajeno que ya no tiene que reportarse, digamos, más arriba.
Es decir, lo que quieren hacer, incluso arriesgando su propio prestigio, porque en efecto, Alejandro, ellos demuestran una falta de conocimiento, en teoría, ¿no?, tremenda de lo que es el Estado, del poder presidencial, de lo que puede hacer un presidente de verdad. Contra su propio prestigio, emiten esta resolución que no tiene ninguna prueba, y entonces dices tú, ¿ese es el Poder Judicial? Exactamente. ¿Ese es un magistrado electoral? ¿Eso? Que no presenta ninguna prueba y porque quiere vengarse del presidente. Ahora, de regreso al tema de las venganzas, porque es muy interesante todo lo que ha sucedido en México. Yo quería sumar a tu prototipo, digamos, de empresario abusivo y demás. Ricardo Salinas Pliego tiene dos pies puestos, digamos, en el abuso. Uno en el tema de los impuestos, que es muy interesante, pero el otro es una representación también de los vínculos del poder económico con el poder judicial. Pero a su vez, yo creo que este sexenio exhibió a un segundo personaje que nos sirve de igual manera, que es Claudio X González. Claudio X González, hijo, se convierte en la representación de los núcleos empresariales que a costa de lo que sea son capaces de mantenerse, de enfrentar al presidente y una estructura democrática, vencer una estructura, tratar de doblarla, torcer una estructura democrática, utilizando los colores del INE, interviniendo en los procesos, etcétera, solamente para conservar privilegios. Dice él, apenas recientemente, el 18 de junio, ya después de pasar la elección, le preguntan ahí en un evento, y él dice Claudio X González, dice él, bueno, le pregunta a alguien, ¿podemos ser Venezuela? Claro, esto, sí. Y él responda, bueno, México tiene una complejidad y una diversidad que hace muy frustrante, aunque sea para un proyecto autoritario, dictatorial, salirse con la suya, porque es un país muy grande, con una frontera de 3,000 kilómetros, con una economía potente, que necesita estar invirtiendo en México, ¿no? Un vecino potente que necesita estar invirtiendo en México para construir el bloque comercial más importante. Entonces, no creo que vayamos a ser Venezuela, Nicaragua o Cuba. Hijo de la chingada, perdónenme. Estuvo una década diciendo 2 décadas llevan él y su padre. Sí. O sea, son personajes que han sacado dinero de empresarios, le han bajado dinero al empresariado mexicano para mantener una mentira, y hasta Estados Unidos, para mantener algo que ellos saben que es una mentira. Llevan 20 años jode con que vamos a hacer Venezuela con López Obrador y con la izquierda, y resulta, no, perdónenme, no. ¿Cómo los perdonas, cabrón? Es abusar de la ignorancia de quienes les creen. O sea, y también algo nos dice, y muy mal, de la gente que en 20 años les ha seguido creyendo. Y dando dinero. Sí, ahora, cuando se utiliza lo que decía, ¿no? ¿Qué quiere decir Venezuela? Realmente, ¿qué quiere decir? Es decir, entender el proceso venezolano, a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro y todo lo que pasó después con el bolivarismo en Venezuela, pues es un país distinto, es la lógica distinta, un país petrolero que depende de eso, etcétera. Pero realmente, exactamente, ¿qué quiere decir Venezuela? He estado 1000 veces en Venezuela, sin Hugo Chávez, con Hugo Chávez, y me parece que más o menos era un país latinoamericano normal, digamos, ¿no? ¿Qué querían decir estos empresarios? Simplemente era un término peyorativo. Ya decir Venezuela era peyorativo, ¿no? Era como decir Corea del Norte o López, ¿no? O López, ¿no? Ya era peyorativo y era disminuir eso y decir, eso es a lo que podemos hundirnos y caer, ¿no? Que realmente no tenía ningún contenido. Cuando un taxista te decía, es que podemos ser Venezuela, yo varias veces lo hice. ¿Qué pasa en Venezuela, Celi?
Oh, bueno, pues están muy pobres. ¿Sí? Hay filas enormes. Como la niña aquella en la elección del 2000, que me gusta mucho, del 2018, y he dicho públicamente mucho de eso, que me encantaría conocerla hoy. Ajá. Porque se suelta llorando, ustedes acuérdense, aquella niña que dice, no puede ser, vengo de votar, todos están votando por AMLO. Sí. Todos están votando por AMLO, vamos a ser muy pobres, vamos a ser Venezuela. Digo, cuando lo piensas en términos de que el que inyecta, los que inyectan el término, dicen años después, bueno, no vamos a hacer Venezuela, es que lo que pasa es que tenemos otras condiciones, pero no vamos a ser hijos de la chingada. Sí, esta chavita tendría que ir a darle una bofetada a Claudio X por González haberla engañado. Pues, claro. Por tu culpa me sentí tan mal ese día. Por tu culpa y tu padre. Sí, por lo menos ese día estaba muy sacada de onda, ¿no? Sí. Carajo. Sí, yo tengo una respuesta hipotética para qué significa Venezuela. Tiene mucho que ver con la concepción de las derechas del mundo, sobre la manera en la que las derechas suelen interpretar la realidad, que suele ser una forma no solo jerárquica, para ellos es natural que haya jerarquías, y también para ellos es natural que pensar que estas jerarquías son inamovibles. Y como lo dice Norberto Bobbio, para los conservadores la historia está al inicio y no al final. O sea, así como Dios creó al mundo en un inicio, así es y así tiene que mantenerse. Entonces, todo lo que venga de fuera, todo lo que trate de, o bueno, más bien todo lo que trate de generar un cambio o todo lo que trate de generar una crítica sobre cómo se está estructurando la sociedad, para ellos es una visión que se llama organicista. Dice, para ellos cualquiera que se queje de esta organicidad social seguramente es un agente malvado. En un inicio pues, se pensaba que era como el diablo tratando de meter la cola ahí. Y ya después eso se convirtió en una lógica geopolítica que viene desde pues mediados de, bueno, no, desde hace 3, 4 siglos. Esta idea de que las sociedades son un ordenamiento local cristiano y todo lo que trate de cambiarlas necesariamente tiene que ser una fuerza extraña, un agente extraño, exógeno. En su momento fue la conspiración mundial judeo-masónica comunista. Correcto. En el siglo XX fue la Unión Soviética. Y cuando todo esto se acaba, pues en el siglo XXI, ¿cuál es el enemigo agente externo? Pues Venezuela, por muchas razones que se dieron en la coyuntura del inicio del siglo XXI. Y es esta vieja manera de pensar de las derechas de que lo malo necesariamente tiene que venir de fuera. Es que, por ejemplo, absurda. Esta niña que lloraba en su coche, porque íbamos a hacer Venezuela, parte de la idea, y nada más quería dejar esto porque a mí me gusta esa idea. No me acuerdo de dónde la saqué, pero la tengo, que es, la derecha piensa en las cosas como una escalera, ¿no? Entonces hay jerarquía, como dices, ¿no? Y va subiendo, y entonces el primer país siempre va a ser Estados Unidos y el último, pues Venezuela, supongo. Sí. Y la izquierda ve todo en términos de caminos posibles, ¿no? Es mucho más horizontal y se van abriendo rutas, digamos, colectivas, para ir vislumbrando el futuro. Y me gusta esta imagen porque finalmente cuando tú preguntas qué proponía la derecha para el futuro, pues nada, quedarte en tu escalón y a ver si lograbas escalar uno, ¿no? En 2 generaciones. Mientras que la izquierda propone vías. Camino. Que no se pelea, no riñe con lo que plantea Héctor Alejandro, porque al final se resume todo en la idea del progreso, ¿no? Que es completamente cristiana. Esta idea de que al final tendrás una recompensa, al final si cumples... Y el final nunca llega. Y el final nunca llega. Pues bueno, es la idea del progreso, siempre es una caña de pescar, ¿no? Con algo, un cebo por allá del otro lado. Al final, yo creo que se trata, y ya un poco finalizando, porque vamos cerrando y cierro con este comentario, un poco se trata también con esta interpretación sobre la democracia que hay desde la derecha. También es una interpretación muy particular que se acomoda siempre a favor de las élites, que es, no importa la democracia económica, no importa la democracia en la impartición de la justicia, no importa la democracia social.
Era sin adjetivos, como decía. Claro, es una democracia electoral la que ellos defienden, porque las otras democracias les quitan privilegios. La democracia económica significaría repartir los bienes de la nación entre todos y no nomás mantenerlos en una élite. Entonces, por eso ellos han defendido desde Madero. Madero mismo yo creo que está sobrevaluado. Yo siempre he dicho que Madero pues, es un burgués que le interesaba, lean ustedes sus documentos, o sea, a Madero lo que realmente le interesaba era una democracia electoral. Y pues que tener acceso al poder. Él no hace nada por el reparto, cuando llega al poder, nada, no hacen absolutamente nada. Bueno, persigue al símbolo de tierra y libertad, que es Zapata, a sangre y fuego. Se nos olvida que es él y su hermano son los que persiguen a Zapata, y el otro símbolo de la democracia electoral, que es Venustiano Carranza. Sí, él llega con un proyecto de constitución que era vergonzoso y que se lo terminan aderezando afortunadamente en el constituyente. Pero ese otro símbolo es el que termina matando al símbolo de tierra y libertad, a Zapata. Entonces, yo creo que es una visión, cuando voltean a ver a Venezuela, qué horrible es Venezuela, porque no cumple con la democracia electoral que ellos pugnan. Y no hablan de otras democracias porque no les convienen, como la económica. Así es. Sí, esto que decías, me quedé pensando en cómo México es un país donde cada vez que ha habido una de las transformaciones, tiene un contenido popular muy impresionante, único. Sí. Tú, cuando hablas de la independencia en América Latina, pues en Argentina y en Chile, son unos señores ahí con peluca que se reúnen, se ponen de acuerdo y dicen, ya somos independientes de España, ya nos vamos, ¿no? Y en México... Con peluca literal. Con peluca. Y entonces en México se arma un movimiento popular que llega y quema la alhóndiga de Granaditas y está el Pípila, ¿no? Y es eso que dura 10 años, ¿no? Lo que tarda en acomodarse. Y la Revolución Mexicana es precisamente la primera revolución social porque tiene un componente popular, y lo que decías, me acordé por eso. ¿No? Madero propone una revolución, creo que ahí está su equívoco, propone una revolución para abrir el poder político, pero pues ahí están los campesinos y ahí están las tiendas de raya y ahí están los obreros, ¿no? Y entonces se topa con lo popular. Entre 1910 y en 1962 matan a Jaramillo. O sea, el gobierno mata a Jaramillo, que yo digo, la revolución perfectamente se pudo haber extendido hasta 1962 sin bronca, porque había sectores que seguían en armas. Jaramillo estaba en armas desde Zapata. Desde Zapata, sí. Desde Zapata, o sea, había sido un adolescente que había crecido a un lado de las armas, viendo la injusticia, ¿no? Y nuestra revolución en realidad no tiene fin. Sí sabemos cuándo empieza, pero no sabemos claramente cuándo termina. E incluso tenemos fechas fatales, porque no empieza cuando dicen que empieza, ¿no? O sea, no es necesariamente 1910, sino que quizá en el 1909, y algunos, los más puristas, creemos, digamos, al menos en la idea que empezó en 1906, ¿no? Y no termina, aunque tiene una concreción con el cardenismo, ¿no? Que es lo más parecido al obradorismo que ha vivido el país, que es cuando llega a controlar el Estado, digamos, nacional popular, una fuerza legítima, en ese caso no necesariamente electa, pero sí legítima, ¿no? Sí, porque trataba de recuperar los valores de la revolución que el callismo había ralentizado, sobre todo lo referente a reforma agraria, ¿no? Pues llegamos al final de este Vámonos ya. programa. Muchas gracias. Gracias y le mandamos un abrazo al señor Delgado, que no pudo estar. Que se recupere pronto. Ya está. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Corte.